Buenas tardes, seminaristas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de teoría práctica, en donde vamos a seguir avanzando con el tema de integrales de línea. Esta mañana, les comento, estuvimos practicando sobre el práctico 3, completando el práctico 3 e iniciando en función de lo que habíamos avanzado ya respecto de la unidad número 4, las integrales de línea. También hemos utilizado el programa Microsoft Mathematics para graficar utilizando ecuaciones paramétricas. Así que a los que no pudieron estar esta mañana, la clase grabada ya está disponible en el aula virtual, de manera tal que los invito a mirar el video. Por ahora vamos a... Buenas tardes a todos los que están saludando por el chat, retribuyo saludos y vamos a pasar a compartir la pantalla y empezar nuestra clase. Muy bien, ustedes en este momento están viendo la guía de la unidad número 4 con el subtítulo integral de línea de un campo escalar. Esto ya lo vimos en la clase pasada, no obstante, para conectar o relacionar este concepto de integral de línea de campo escalar con el de campo vectorial, que es el tema siguiente, vamos a hacer un pequeño repaso. Y fundamentalmente en lo que hace a la parte conceptual de una integral de línea de un campo escalar. Entonces, habíamos dicho que en una integral de línea, el intervalo de integración, a ver si lo tengo por acá, acá está. El intervalo de integración de que solíamos tener en el análisis matemático 1, se transformaba en un camino de integración, es decir, lo tengo acá, este intervalo entre A y B. Están viendo el documento en Word, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces decía que este intervalo que estoy mostrándole ahora, remarcando con el puntero entre A y B, para el caso de integrales unidimensionales del análisis 1, se transformaba en esta viborita que van a ver acá, en un camino de integración que está en verde, que está acá. Entonces, y acá arriba teníamos el ponchito que, digamos, graficaba el campo escalar. Entonces, una integral de línea de un campo escalar, que lo vemos acá abajo, lo vamos a agrandar esto. Ampliamos un poco, así se ve mejor. Esta integral de línea de ese f de xy, de ese campo escalar, entre A y B, en donde A es el punto de inicio de la curva y B el final de la curva C, se podía calcular como f aplicado en r de t por r, el módulo de r' de t diferencial de t. Esta era la formulita para calcular. Básicamente tenía que ver con lo siguiente. Este caminito de integración lo que hace es sube, como si fuera un hilito que está con forma de gusanito verde, que sube hasta encontrarse con el campo escalar, el ponchito acá arriba. Entonces, lo que se genera es una superficie que habíamos llamado nosotros como una pared irregular, una pared loca, en donde
ustedes saben, una pared normal tiene, por ejemplo, esta base recta, la altura también recta y el techo recto. Pero en este caso estamos hablando de esta pared irregular en donde la base no es recta, sino es una curva. Lo mismo en la parte superior, que es la intersección de cuando esta viborita, el camino de integración sube hasta encontrar la función del campo escalar, f de x, el ponchito. Entonces se generaba así una superficie que la llamamos nosotros pared loca. Entonces, una interpretación geométrica de esta integral de línea de campos escalares era que su resultado me daba el área de esta pared irregular. Es el mismo concepto que cuando veíamos el caso de una integral, acá una integral unidimensional. En este caso, el intervalo de integración es el que subía hasta encontrar a la función f de x. Entonces, eso me generaba una región, que está acá, ustedes la ven en gris como S. Entonces, esa integral simple y unidimensional me daba el área de esa región. En este caso también me da el área de esta región, pero una región irregular, una región, como llamamos nosotros, una pared loca. Discúlpeme el tema de la garganta, pero no se trata de que estoy cambiando de voz por la pubertad, no se trata de eso. Es simplemente que tengo una faringitis y estoy saliendo de ese cuadro, así que, bueno, por eso me están escuchando de esta manera. Muy bien, entonces, volvamos a nuestra guía. Entonces, decíamos que podíamos interpretar de esta manera la integral de un campo escalar. Es más todavía, nosotros vamos a tratar ahora con otra gráfica de encontrar, fíjense, acá la tengo, el significado de recuerdan cuando el primer tema que vimos con integral de línea era el cálculo de la longitud de la curva. ¿Y qué es lo que hacíamos? Dividíamos a la curva en varias partes, de tal forma que yo podía, en una primera instancia, por ejemplo, acá hacía esto otro, acá lo dividía en 3 partes, dividía en la primera, obtenía este segmentito que está acá, y acá tenía otro segmentito que está acá. Entonces, como primera aproximación a la longitud real de la curva verde, lo que hacía era sumar las longitudes, las que están acá en rojo, azul, más la otra roja. Entonces se aproximaba de esa manera. O sea, tenía con eso la longitud de la curva. Perdón, la curva. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo con eso subía hasta encontrar con el ponchito arriba. Obviamente, acá me generaba una región que está ustedes lo ven en rosa, el área de esa región era esa integral. Ahora, ¿qué pasaba? Si yo, en vez de tener esta división, dividía en una mayor cantidad de divisiones, podía hacer esto. Hacer uno acá y la otra acá, así. Entonces, que lo ven con azul ustedes. Entonces, ¿qué ocurría en ese caso? Al tener más divisiones, me acercaba más al verdadero valor de la curva. Y en el límite, cuando el delta t tendía a 0, es decir, lo que hacía era tener infinitas divisiones acá. Y en el límite, sin llegar a 0, atención con eso, porque ese es el concepto del límite, sin llegar a 0, me acerco todo lo que pueda a 0, tengo el verdadero valor de la longitud. Para cada valor de pedacito chiquito, infinitésimo de acá de longitud, le tenía la correspondiente altura, hasta encontrar con f de xy, mi ponchito arriba. Esa era un área que en este caso la estoy mostrando como rosada grande, pero que en el límite se hace muy chiquitita acá,
y obtengo en definitiva el área después de sumar, porque estoy integrando, recuerden, el signo integral, este signo integral implica sumatoria. Sumo todas esas áreas chiquitas y obtengo el área gris que está acá en el fondo. Muy bien. Vamos ahora a ver esta cuestión de importante también, la integral de línea ahora de campos vectoriales, que lo tengo por acá. Acá estaban los ejemplos y vamos a una integral de línea de un campo vectorial. Recuerden, lo que era un campo vectorial. Frente a las magnitudes escalares, por ejemplo, temperatura, la altura de una persona, por ejemplo, el costo de producir un producto o de producir un bien, etcétera, eran magnitudes escalares. Un montón de escalares, un montón de magnitudes escalares, una ponchada, era lo que en términos coloquiales podíamos conceptualizar como campo escalar. De la misma forma, cuando hablamos de campo vectorial, tenemos que asumir el concepto de vector. Por ejemplo, el vector fuerza, el vector aceleración, el vector posición de un punto. Son vectores. Cuando yo tengo muchos vectores, estamos hablando de campos vectoriales. Vamos a ver si tengo por acá alguna gráfica. Acá tengo una. Integral de línea de un campo vectorial. Después vamos a ver eso. Ahora veamos solamente lo que es campo vectorial. Estamos acá en estas líneas negras que ustedes ven acá, en estas líneas negras, es lo que está definiendo el campo vectorial, un montón de vectores. Ahora, cuando hablo de integral de línea de un campo vectorial, en términos de símbolos, lo tenemos acá, la integral de f de r de t, producto de r' de t, diferencial de t. Por ahora lo tomemos así, pero vamos a tratar de conceptualizar ayudándonos con esta gráfica. Supongamos que yo tengo este campo vectorial, y en ese campo vectorial yo establezco un camino, que es este que está acá. El camino o la ruta, como está puesto ahí, que va desde A hasta B. Ese es el campo vectorial. Si ese campo vectorial, esa curva que determina ese camino, lo puedo parametrizar o expresar como una ecuación paramétrica, una ecuación vectorial, puedo encontrar esto que tengo acá, fíjense, la integral de ese campo vectorial que traslada una partícula desde el punto A hasta el punto B. Fíjense acá, una partícula que se mueve desde el punto A hasta el punto B, merced a la acción de ese campo vectorial. Si nosotros queremos visualizarlo todavía con más detalle, vamos a utilizar un concepto de la física. Supongamos que ese campo vectorial sea campo de fuerza, que todas estas líneas en negro sean campos de fuerza. Entonces, si yo coloco una fuerza, vamos a utilizar ahora esta otra herramienta. Si yo me coloco una partícula en este punto A, lo vamos a poner con rojo, por ejemplo acá, en el punto A, acá, ahí, punto A. Esa partícula, por imperio de esta fuerza, se traslada hasta este otro punto. Ahí lo toma otra fuerza. Al tomar otra fuerza acá, le trasladará esa fuerza hasta acá, siguiendo siempre el camino de integración sobre la curva. Cuando yo me encuentro en este punto, ahí lo toma otra fuerza y hace que la partícula se traslade hasta acá, y así sucesivamente.
en este punto lo toma esta fuerza, fíjense, esta fuerza, y la traslada hasta acá, en este otro punto, lo toma y así sucesivamente, hasta llegar hasta el punto B. Fíjese, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y esto va como una pregunta. Una fuerza que actúa sobre una partícula y la traslada a una distancia. Fuerza por distancia. Y pregunto entonces, ¿qué concepto físico está asociado a eso de fuerza por distancia? Pregunto, adelante. Si abren alguno el micrófono, los escucho. O si no, con el chat. El concepto efectivamente tiene que ver con el trabajo que hace una fuerza para desplazar una partícula desde un punto hasta otro. Entonces, una de las aplicaciones que vamos a ver cuando veamos el tema de la integral de un campo vectorial, lo que hace es calcular el trabajo que hace ahora un campo vectorial al desplazar una partícula desde el punto A hasta el punto B, siguiendo un camino determinado, que es que está en azul acá. La suma, cuando yo haga la integral de todo esto, la suma de todos estos trabajos va a ser justamente la integral de este campo vectorial, trasladando una partícula del punto A hasta el punto B, siguiendo el camino azul. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver ahora, inclusive vamos a aprovechar que tenemos otro ejemplo para ver acá. Bien, Griselda, dice el trabajo, es correcto, perfecto. Bueno, vamos a ver ahora, fíjense, con otra gráfica, el tema de la integral de línea. Muy bien, vamos a integral de línea y lo vamos a ver acá. Acá está. Fíjense, lo tengo acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Están viendo la portada o la presentación de la unidad número 4? Sí, profe. Muy bien. Fíjense, todo lo que ustedes están viendo en verde son flechitas que están definiendo un campo vectorial. Hagamos de cuenta que son fuerzas. Puede ser cualquier otra. En particular, veamos para que quede más claro, que sean fuerzas. Todas las flechitas estas son fuerzas. Consecuentemente, lo que estoy viendo acá graficado en verde es un campo vectorial. ¿Qué otra cosa más tengo? Tengo una en forma de sinusoide, que la viendo ahora. Fíjense, la vamos a ver de nuevo ahora enseguida. Ahora, en forma de sinusoide, el camino que va a recorrer una partícula. Vamos a remarcar el camino de inicio y el camino final. Acá vamos a tener el camino de inicio y acá el camino final. Este entonces es el camino por el cual va a recorrer. Este camino es el que es la curva de integración. O sea, nosotros vamos a integrar mi campo vectorial para que transite por este camino que ustedes la ven en azul. Inicio en puntos rojos y final en puntos rojos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Fíjese.
En este punto de inicio lo toma una fuerza que está acá. Y que está acá, fíjense, en la parte de la base, en el eje de las abscisas, está indicada la fuerza que la toma en ese punto. En ese punto, la toma una fuerza la partícula y la lleva, por imperio de la fuerza, la traslada hasta acá. En este otro punto, la toma esta otra fuerza, que es distinta, porque es un campo vectorial, y la traslada siguiendo este camino y la traslada hasta acá, y así sucesivamente. Fíjense que en este proceso no solamente va variando la fuerza, porque la fuerza en este punto es distinta que la fuerza en este punto, y la pueden ver acá abajo. Por ejemplo, en el inicio, la fuerza es esta. La vamos a poner en azul. La fuerza es esta que está acá. Acá en esta otra punta, en la cresta, la fuerza es esta que está acá. Y como vemos, dijimos recién que las flechitas verdes que están en la parte del eje de las X son las fuerzas, son distintas la fuerza. Inclusive que en este punto, por ejemplo, acá lo vamos a poner en rojo, en este punto, cuando la partícula está en este punto, la fuerza con la que igual se ve influenciada es esta que está acá. Y fíjense que son distintas fuerzas. Pero además de ser distintas fuerzas, también son distintos recorridos. Fíjense, acá el recorrido es este. Lo vamos a marcar acá. Es este. Upa, es muy grande, ese lo vamos a hacer muy chiquito. Acá. El recorrido para ir de un punto hasta otro es este. En este otro será este. En este otro será este otro. Son distintos recorridos. ¿Ok? Por supuesto que acá yo lo hice como ejemplo para no quedar todo muy, muy apretado, pero los desplazamientos son muy chiquitos. Y en cada desplazamiento, tanto la fuerza, lo ven acá, esta fuerza es distinta a esta, como los desplazamientos, acá se desplazan así, en este caso se desplazará así, fíjense. Se desplazará de esta manera, fíjense, los desplazamientos son distintos. Entonces, cuando yo hago esta integral de línea, y acá lo dice, vamos a sacar esto, fíjense. La trayectoria de una partícula a lo largo de una curva dentro de un campo vectorial. En la parte inferior están los vectores de campo vistos por la partícula a medida que viaja por la curva. La suma de los productos escalares de estos vectores con el vector tangente recuerden, es lo que hace, ¿se acuerdan del vector tangente? ¿Qué era el vector tangente? Lo veamos de vuelta. El vector tangente, cuando vimos en la primera clase, a ver si está por acá, era este que está acá, en la otra me parece que está acá. El vector tangente, el R' de fíjense era que me daba la distancia que recorre de un punto a otro en la curva. Esta supongamos que sea la sinusoide que vimos recién en la imagen animada anterior. Entonces, esta es la distancia que va de un punto hasta otro, ¿sí? Entonces, fíjense, en un campo vectorial, lo que estamos haciendo ahora es nada más ni nada menos que encontrar, en el caso de que el campo vectorial sea un campo de fuerza, el trabajo que va haciendo este campo vectorial, desplazar una partícula que va desde el inicio hasta el fin de la curva. De eso estamos hablando conceptualmente, cuando presentamos el tema de las integrales de línea. Vamos de vuelta a nuestra guía. ¿Cómo hacemos el cálculo de esta integral de línea? Fíjese, la simbología es la integral de línea del campo F por dr. Ahora, como estamos hablando de campos, de un campo vectorial y de R' también, como R, recuerden, es la representación paramétrica de la curva. Entonces, R', ahora, esa representación paramétrica es una función vectorial. Entonces, R', su
derivada también va a ser vector. Por eso es que estamos hablando del campo de producto escalar entre dos vectores ahora. No es lo mismo que cuando hablábamos de la integral de un campo escalar, en donde hacíamos, fíjese, acá estamos con la formulita de un campo escalar. F de R de T es un escalar. El módulo de un campo vectorial R' de T, el módulo es un escalar, es una distancia. Entonces, esto era el producto de dos magnitudes escalares. En cambio, cuando estoy hablando de un integral de línea de un campo vectorial, tengo que hablar del producto escalar ahora entre dos vectores. Un campo vectorial y R' de T, una función vectorial. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense en la expresión 17, la que nos va a permitir calcular estas integrales de línea. Muy bien. Vamos a seguir entonces presentando. Estamos con la guía. Acá les estoy mostrando las distintas notaciones que van a encontrar ustedes en los distintos libros. Por ejemplo, la integral en este caso a lo largo de una curva C de un campo vectorial F, producto escalar diferencial de R. También, si yo tengo definido el punto de inicio A y el punto de fin de la curva, o sea, R de A y R de B, recuerden, R es la ecuación paramétrica de la curva, también la puedo especificar o pueden encontrar como la integral de línea desde A hasta B. A es el inicio de la curva, B el fin de la curva de f de R. Acá dice, es integral de línea del campo vectorial F desde A hasta B a lo largo de la curva R o de la curva C también. Puede pasar que la curva sea cerrada. O sea, en este caso, por ejemplo, voy a dibujar una curva C cualquiera, por ejemplo, una curva que vaya desde A hasta B. Pero también puede ocurrir que esa curva sea cerrada, como esta, por ejemplo, ¿sí? Que sea C cerrada. También puedo hacer la integral línea a lo largo de toda esta curva cerrada. En ese caso, la notación es esta que la están viendo ustedes acá, fíjense. Esta que está acá me está definiendo la integral de línea a lo largo de una curva cerrada. Ven que acá hay un circulito que me está indicando una curva cerrada. Bueno. Acá le vamos a mostrar un ejemplo de cómo calculamos una integral de línea. Supongamos que yo tenga un campo vectorial, que es raíz de i en i, más x cubo más i en j. Este campo que es vectorial, ¿qué significa? Es un campo vectorial que vamos a utilizar acá de vuelta. Como en este caso, fíjense, el campo vectorial tiene componente en i y en j, yo asumo que tengo que trabajar solamente en el plano, por eso es IJ. Si tuviera la componente K, tendría que estar ese campo vectorial en el espacio. Pero como está en el IJ, simplemente lo que voy a hacer es dibujar el eje Y, el eje Z. Entonces, supongamos que X valga 1, y valga 1 será raíz de 1 en I, más raíz de 1 más 1, 2, 1 en I más 2 en J. Entonces yo hago 1 en I más 2 en J, el vector lo vamos a poner en rojo, el vector f de 1, 1,
será este que está acá. Si yo hago el vector 2, 2, entonces para 2, 2 será este otro, por ejemplo. Y así voy encontrando todo. Todo esto rojo es la ponchada de vectores que me están definiendo este campo vectorial. ¿Okay? Me dice definido para todo x, y con mayor que hacemos. Calcula la integral de línea desde 0, 0, 1 hasta a lo largo de cada uno de los siguientes caminos. El camino en este caso está definido, fíjense. Ufa, ya lo borré, no importa. Volvamos de vuelta a hacerlo. Decía. Acá el eje. Y acá el eje X. Mostrábamos todos los... como vectorcitos en azul ahora. El campo vectorial. Por ejemplo, que sea la ponchada de vectores que representan el campo vectorial f de x. Me piden calcular la integral desde el 0, 0, el punto 0, 0 que está acá. Lo vamos a marcar como lo hicimos hace rato. Ahora con verde. Desde 0, 0, que está acá, hasta el punto 1, 1. Supongamos que este sea el 1, 1, hasta el punto 1, 1. Y me dice, a través de un camino, de una recta, lo pongamos como recta, en el caso A, una recta que viene así, sería esta. Entonces, lo que vamos a calcular es la integral de una partícula que está en el punto 0, 0 y se va hasta el punto 1, 1 como consecuencia de la acción de este campo vectorial. De eso se trata. Y para el caso B, cuando sea una ecuación paramétrica, x t cuadrado igual a t cubo. Vamos a ver cómo hacemos este cálculo. Bueno, recuerden que la ecuación para el cálculo de, de la integral de línea de un campo vectorial estaba dada por esta expresión. Está acá. Fíjese. F de R de T, producto escalar R' de T, diferencial de T. Vamos a hacer el cálculo. Tenemos el campo vectorial, tenemos la ecuación paramétrica, si X es T y de T, entonces la ecuación paramétrica R de T es T en I más T en J, ¿verdad? Representa con T variando entre 0 y 1, esa va a ser la representación. O sea, lo podemos hacer. Perdón, esto no es esta que está acá. Vamos a escribir la ecuación paramétrica para esta, en el caso A. Acá será R, lo vamos a poner en negro. Acá. ¿Cómo quedaría la ecuación paramétrica? R de T va a ser igual. Fíjense, R de T va a ser igual a X de T en I. Pero X de T, ¿cuánto vale? T. Entonces será T. Vamos a dejar un poquito más de espacio. T en I, versor I. Más I de T. Pero I de T, ¿cuánto vale? T. T en J. Esta entonces es mi ecuación paramétrica. Con T variando entre 0 y 1. Esta es la ecuación paramétrica. Fíjese, cuando calculo R de 0, esto me da 0 en I más 0 en J. Estoy en el inicio. 0 en I más 0 en J. Acá. 0 en I más 0 en J en el inicio. En el final, cuando T vale 1, será R de 1, será 1 en I más 1 en J. Estoy acá, 1 en I más 1 en J, en el final de la curva. Desde hasta.
Muy bien, ya tenemos R de t. Si tenemos R de t, ya podemos calcular cuánto vale R' de t. R' de t va a ser 1 en i más 1 en j, ¿verdad? Y lo tenemos acá, fíjense. R de t, entonces, t en i más t en j. R' de t va a quedar 1 en i más 1 en j. Ya tenemos la segunda parte. Ahora tengo que calcular f de R de t. Recuerden, vamos a salir de acá. Ya tengo calculado R' de t como vector. Ahora voy a calcular f de R de t. Entonces, es muy simple, fíjense. Si mi campo vectorial está acá arriba, es raíz de i en i más x cubo más i en j, f de R de t es expresar este campo vectorial ahora en función de t. Entonces, donde dice i, ponemos el i de t que está acá. ¿Verdad? Por ejemplo, donde dice i, fíjense acá, donde dice i, pondremos el correspondiente i de t, que es este que está acá en función de t. Y donde dice x, por ejemplo acá, pondré el x de t. Entonces, ¿cómo queda? Fíjense, el f de R de t que está acá va a ser raíz de i, pero i ¿cuánto vale? T. Por eso queda raíz de t en i. Fíjense acá. Sigo, más en i, más x cubo, pero x ¿cuánto vale? T. Entonces será t cubo más i, pero i ¿cuánto vale en función de t? Vale t, más t en j. Entonces ya tengo f de R de t. Entonces aplicando la formulita es f de R de t, que es raíz de t en i, la tengo acá, más t cubo más t en j. Eso es f de R de t, esto que está acá. Producto escalar R' de t. Pero R' ¿cuánto valía? Lo tengo acá. I más J. Lo tengo acá, I más J. Entonces hago el producto escalar. El producto escalar, ¿cómo se hace? Componente a componente. 1, el componente de I de este lado es 1 y del otro lado es raíz de t. Entonces raíz de t por 1, raíz de t. Más el coeficiente en J es t cubo más t, por el coeficiente en J del otro vector es 1. Entonces será t cubo más t, más t cubo más t. Y ya tengo entonces la integral. Y el t inicial, ¿cuál es? 0. T final 1. Desde 0 hasta 1, de raíz de t más t cubo más t, esto ya representa una integral de unidimensional en t, la podemos fácilmente calcular y ya tengo el resultado. ¿Está claro? Bueno, me detengo un ratito acá para preguntarles si hay alguna duda con respecto a esto, así podemos seguir avanzando con la guía. Acá hay una pregunta. Belén Salas, todavía ninguna, vamos bien. Carlos Caballero, Florencia Vázquez, ¿cómo vamos? El resto de los participantes. ¿Vamos bien?
Profe, está en silencio. Gracias, Vanessa, por ahí se me va esto. Ahora sí. Ahora tienen audio, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, bueno, entonces decía que para el caso de la consigna B, el camino tiene como ecuación paramétrica xt cuadrado y t cubo. Entonces, mi r de t será t cuadrado en i más t cubo en j, como está acá. T cuadrado en i más t cubo en j. Entonces calculo r' de t, como hice hace un momento, 2t en i más componente a componente derivo respecto de z, 3t cuadrado en j, y ya tengo r'. Lo mismo con f de r de t, donde dice y pongo lo que corresponde ahí, t cubo, y donde dice x pongo t cuadrado. Y obtengo así esta expresión que es f de r de t. Hago el producto escalar entre los dos, componente a componente, y obtengo esta expresión, una integral, otra vez desde un t inicial desde 0 hasta 1, integral desde 0 hasta 1, de una expresión ahora en función de t. Por diferencial de t, una integral unidimensional, y la puedo calcular. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver esto de una aplicación importante, el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de un camino. Ya hicimos un adelanto de eso. Ustedes saben que si yo tengo una fuerza, por ejemplo la fuerza F, una partícula acá, que está graficada como un círculo rojo, y lo que quiero es calcular el trabajo que está haciendo esta fuerza F para desplazar esta partícula a lo largo de este camino recto que está con verde. O sea, desde el punto 1, 1 hasta el punto 3, 1. Vamos a ponerlo en verde acá. Hasta el punto 3, 1 que es acá. Vamos a ponerlo más grande. Y ahora sí. Ahí está. El punto verde clarito, entonces me está diciendo que el punto final de la trayectoria de esta partícula que está como un círculo negro. Ustedes saben, para calcular eso, el trabajo que hace esta fuerza va a ser fuerza por distancia, pero no cualquier fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza, ustedes saben, yo la puedo descomponer en esta fuerza, muy grande, vamos a hacerla más chiquita, de menor grosor, esta fuerza más esta fuerza. Vamos a la última a borrar. La voy a poner a propósito en rojo para preguntarles. La verde llamémosle F sub X y la roja F sub Y, porque están en la dirección de esos ejes. Le pregunto a ustedes, ¿cuál de estas fuerzas hace trabajo? ¿La verde? ¿La roja? Díganme ustedes. A la fuerza F yo la descompuse en una verde y en una roja. La pregunta es, ¿cuál de estas dos fuerzas hace trabajo cuando desplazo esta partícula que está, la ven acá con un círculo negro, desde este punto hasta este otro punto, hasta el 1, 1 hasta el 3, 1? ¿Cuál hace fuerza? ¿Cuál hace trabajo? Pregunto. FX dice Belén. Más respuestas. Estamos
trabajando sobre un concepto de la física que tiene que ver con el trabajo. Si no tenemos claro el concepto de lo que es el trabajo, por ahí uno podría decir que no tiene sentido hablar sobre una integral de línea que me calcula el trabajo, si no sabemos lo que es el trabajo, ¿verdad? En este caso, y se lo voy a mostrar con otra gráfica. A ver, creo que lo tenía por acá. Acá está, fíjense. En esta gráfica tengo una fuerza Fx y una fuerza Fi, como descomposición de la fuerza F que está en azul. La fuerza Fx es la única que hace trabajo, porque es la que va a desplazar desde este punto hasta este otro a la partícula que está en negro. Por eso es que cuando yo uso, fíjense, el concepto de el trabajo, lo ven acá en la expresión 26, fuerza por distancia, una manera de utilizando el concepto de producto escalar es F producto escalar distancia. Fíjense, ¿qué significaba F? Lo vamos a poner de vuelta acá. Cuando hay un producto escalar, ustedes saben que esto es el módulo de la fuerza F, que en este caso, en el caso del ejemplo dice tiene un módulo de 3, acá lo ven, módulo 3, el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, en este caso este vector de distancia que está en verde del módulo son 2 unidades, 1, 2, va desde 1, 1 hasta 3, 3 menos 1, 2, por 2, por el coseno del ángulo que entre ellos forman. ¿Cuál es el coseno de ese ángulo? Este ángulo es de 30 grados, como dice acá, fíjense. La fuerza está desplazada 30 grados con respecto al eje X. Entonces, el concepto de trabajo me decía que debía calcular. Solamente el que hace trabajo es la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Entonces, va a ser F sub X. Pero ese F sub X vale F por el coseno de este ángulo. Por eso es que compongo como producto escalar. Entonces, fíjense, va a ser la fuerza F. ¿Cuál es el módulo de la fuerza F? Lo volvamos a remarcar. Módulo de la fuerza F. Acá está. El módulo de la fuerza, el ejemplo lo dice por arriba, vale 3. Está 3. Y después me dice pero el módulo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Es decir, esto era 30 grados, como dice ahí el problema, 30 grados, perdón, esto no es así, esto es así, este angulito vale 30 grados, para colocarle esta fuerza en la dirección en donde se mueve la partícula, será el coseno de 30. Por eso aparece acá, fíjense, coseno de 30. El producto de 3 por coseno de 30 me está dando esta fuerza, fíjense, la vamos a poner acá, y en rojo es esta fuerza, la fuerza F en esta dirección. Y luego multiplicar por la distancia. ¿Cuál es la distancia? Es 2. Entonces, por eso es que colocamos acá, lo vamos a poner así, por 2. Ese es el trabajo. Entonces, para este ejercicio, el cálculo del trabajo es de una fuerza de módulo F, 3 por la distancia 2. Entonces será 3 por el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, 2 con 2 se va y me queda 3 raíz de 3. Ese es el cálculo del trabajo. Vamos a ver cómo calculamos ahora hacemos este mismo cálculo utilizando una integral de línea. ¿Ok? Muy bien. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la ecuación paramétrica de la curva. En este caso, la curva va desde el punto 1, 1 hasta el punto 3, 1. En este caso, fíjense,
mi ecuación paramétrica va a ser t en i más t en j. ¿Por qué? Porque en j es constante y siempre vale 1. Fíjense, a lo largo de todo este desplazamiento sobre el verde, si yo me voy desplazando sobre el vector este desplazamiento que lo ven como verde, siempre y el componente en i siempre vale 1. Lo dibujemos. ¿Qué es lo que va a hacer el campo vectorial? Perdón, mi representación paramétrica. Va a dibujar a través de vectores, lo pongamos acá, así. El primero va a ser este vector, este. Después va a ser este otro. Después va a ser este otro. Después va a seguir así. A medida que vaya desde 0 hasta 1 va a ser esto. Ahí. Y fíjense que todos estos vectores azules tienen como componente en i siempre esta distancia, este vector. ¿Y ese vector cuánto es siempre? 1. Es este 1 que está acá. 1. Por eso es que en mi representación paramétrica aparece t en i más t en 1. Por supuesto, t irá desde 1 hasta 3. Calculemos, por ejemplo, R de 1. R de 1 será 1 en i más 1 en j. ¿Y qué es lo que hace 1 en i más 1 en j? Fíjense. Pongamos como vectores. Hace 1 en i más 1 en j. La suma de estos dos me da este vector. Lo ponemos en rojo. Va a ser este vector. Si yo hago R de 2, será 2 en i más 1 en j. Entonces, lo volvemos a hacer en azul de vuelta. Será 2 en i más 1 en j. Entonces, el vector será este otro. Fíjense, lo que le dibujé hace rato. Es este que está acá. Y al final, cuando t vale 3, será 3 en i más 1 en j. Será 3 en i más 1 en j. Y el vector suma es este que está acá. ¿Ves que como el vector, bueno, lo hagamos como corresponde con color rojo? Ahí será este que está acá. Como la suma de los vectores, esto va dibujando el desplazamiento, o sea, el vector en verde. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo entendemos esta ecuación paramétrica, t en i más t en j. O sea, ya tenemos R de t. El vector F, en este caso, la fuerza es constante. Y fíjense, va a tener este componente, que lo tenemos acá dibujado. Esta fuerza F tiene una Fx y una Fi. F de x en I más F de I en J. Pero esta F de x es F por el coseno de 30. Y esta F de I es F por el seno de 30. ¿Sí? Entonces, fíjense que la fuerza F, ¿cómo queda acá? La fuerza F va a quedar el módulo 3 por el coseno de 30. Raíz de 3 sobre 2 en I. Más el módulo 3 por el seno de 30. Un medio en J. Eso va a ser F de R de T. Entonces ya tenemos la fuerza, que es constante en este caso, y tenemos R de T. Lo único que tenemos que hacer es integrar entonces, la integral de línea va a ser F de R de T, producto escalar R' de T. Pero ¿cuánto vale F de R de T? Acá lo tenemos. 3 raíz de 3 en I, más 3 medio en J. Lo tenemos acá. Producto escalar R' de T. Pero si esto es R de T, R' de T será 1 en I. Por eso aparece acá 1 en I. Hacemos el producto escalar y esto me va a quedar la integral entre 1 de 3 raíz de 3 sobre 3 sobre 2, porque cuando hago el producto escalar multiplico por 1, me va a quedar solamente esta expresión, 1 por 3 raíz de 3 sobre 2. Como es más 0 en J, 0 por esto se me anula en J. Entonces me va a quedar la integral de 1 hasta 3, de 3 raíz de 3 sobre 2, por diferencial de t.
Y ese resultado es 3 raíz de 3, que es exactamente el mismo que habíamos calculado acá arriba, fíjense, utilizando el concepto de campo escalar sin integral de línea. 3 raíz de 3. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, si yo cambio el camino de integración ahora. Supongamos la misma fuerza, F. Pero cambio el camino de integración ahora. Ese camino de integración ahora, fíjense, es una parábola está acá. El camino de integración que antes era una recta, acá la ven desde el punto 1 hasta el 1,3, ahora es una parábola. Esta parábola que está en camino de integración. Y la fuerza es la misma. Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo que hace esta fuerza para desplazar la partícula en negro ahora a través de C? De esta parábola que está en verde. Para el mismo punto inicial, el mismo punto final. Ahora ya no podemos aplicar este concepto de fuerza. ¿Por qué? Porque a medida que se va desplazando la partícula, son distintas las distancias que va recorriendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La fuerza F es la misma, dijimos. Hay que calcular cuál es, para esta parábola, cuál es la ecuación paramétrica, R de t. ¿Por qué? Porque antes el R de t que calculábamos era que iba desde hasta acá por la recta. Ahora tenemos que calcular que va desde el mismo punto hasta el final, pero por la parábola. Ese es el camino de integración. Bueno, esa parábola tiene la forma de y igual a x cuadrado de x menos 2 al cuadrado. ¿Recuerdan? Está desplazada. Si yo tengo una parábola y igual a x al cuadrado, la parábola más o menos iría por acá. Pero como está desplazada con vértice en el punto x igual a 2, la ecuación es y igual a x menos 2 al cuadrado. Fíjense, lo vamos a escribir acá. Y es igual, paréntesis, x menos 2, cerramos al paréntesis, elevado todo, vamos a hacer así. Ahora lo ponemos acá arriba. Al cuadrado. Esa entonces es la ecuación. Entonces, fíjense, si yo a x, para encontrar la ecuación paramétrica, x es igual a t, resulta ser y igual, fíjense, y igual a, fíjense, desde esta ecuación, si x es t, y será t menos 2 al cuadrado. Será entonces t menos 2 y elevado todo al cuadrado. Ahí está. Entonces ya tengo x de t e y de t. Mi ecuación paramétrica r de t será x, pero x ¿cuánto vale? T en i, más y de t, pero y de t ¿cuánto vale? T menos 2 al cuadrado. T menos 2 al cuadrado en j. Ya tengo la ecuación paramétrica, otra vez desde 1 hasta 3 con t, de la parábola que tengo, el nuevo camino de integración. ¿Ok? Es este que está acá. Bueno, ya tenemos todos los elementos. F vuelve a ser la misma, o sea, 3 raíz de 3 sobre 2 en i, constante, más 3 por 1 medio en j, f de r de t.
Ahora R' vale 1 en I. Si R de t tiene esta expresión, la derivada componente será 1 en I más 2t menos 2 en J. 1 en I más 2t menos 2. Lo único que tengo que hacer ahora es integrar todo esto desde 1 hasta 3 de f, pero f es esta expresión, lo tenemos acá. Por R' de t, pero lo volvamos a poner si quieren. Era f de r de t, pero f de r de t, esta f de r de t, es esta que está acá. Entonces, lo ponemos ahí. Producto escalar, por eso está el puntito gordo ahí en el medio, R' de t. Si esto es R de t, R' lo tengo acá y lo coloco ahí. R' de t. Lo único que tengo que hacer ahora es el producto escalar componente-componente. Al hacer eso, obtengo esta expresión, fíjese, 1 por 3 raíz de 3 sobre 2. Es esto, 3 por 2. Y después calculo 3 medios por 2t menos 2. En este caso, este 2 se va con este 2, me queda 3 por t menos 2. Sería 3t menos 6. 3t menos 6 que está acá. Ya tengo una integral simple, cálculo, y ya tengo el trabajo efectuado a través de un camino distinto, en este caso una parábola. Se puede complicar más todavía. ¿Qué pasa si esta fuerza no es constante? F. Y yo tengo ahora un campo vectorial, tengo un montón de, como es, acá dibujemos ahora acá, en esta, por ejemplo, acá en este ejemplo dice, en el problema del ejemplo 4, la fuerza F no es constante, sino que se expresa por mi cuadrado en I más X y J como F de RT. Supongamos que lo hagamos por este camino, que es una recta, el más simple, este. Entonces F ya no va a ser constante. ¿Qué va a ocurrir acá? Acá va a haber, no dibujemos, como es un campo vectorial, va a haber un montón de, lo vamos a dibujar en rojo, no, un montón de fuerzas así, que representan el campo vectorial, distintas fuerzas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? En este punto, en el inicial, lo toma esta fuerza y lo traslada un poquito. En este otro punto, toma esta otra fuerza y lo traslada otro poquito. En este otro punto, toma esta otra fuerza y lo traslada, y así sucesivamente hasta el punto final. Ese va a ser el trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Muy simple. Fíjense. Entonces decíamos que la fuerza no es constante, ahora vale esto que está acá. Este es un campo vectorial. Entonces, volvemos a calcular de nuevo R de t. En este caso, va a ser una recta que va desde el punto 1,1 al 1,3, dijimos como lo dibujé arriba. Como ya tenemos la ecuación paramétrica de eso, que valía t en i más t en j, ¿se acuerdan? Ya tenemos R de t. Podemos calcular R' de t también. ¿Cómo vamos a calcular f de r de t ahora? Bueno, si este es el campo vectorial, fíjense, i cuadrado en i más x en j, entonces donde dice i, pongo el correspondiente i de t. Y donde dice x de t, pongo el correspondiente x de t. Fíjense cómo hago. El campo vectorial está acá. Este, i cuadrado en i. Pero i, ¿cuánto vale? 1. Entonces será 1 al cuadrado. Por eso es 1 en i acá. ¿Sí? 1 en i. Más x en j. Pero x, ¿cuánto vale? X vale t. X vale t de mi ecuación paramétrica. Más, entonces, t en j. Ya tengo f de r de t. Si ya tengo f de r de t y tengo r' de t que valía i,
Fíjese, si R de t es t en i más j, R' de t será 1 en i. Por eso R' de t acá es 1. Entonces la integral de línea va a ser el producto escalar entre lo marcamos entre f de R de t, que tiene esta expresión, producto escalar, esta otra expresión. Componente a componente, eso va a ser integral de línea de 1 por 1, esto es 1 por 1 por diferencial de t. Por eso acá aparece, fíjense, la integral del diferencial de t es t entre 1 y 3, 2. Entonces, así se calcula el trabajo ahora de un campo de fuerzas que es variable, un campo vectorial. No es constante como hace rato decíamos, f el módulo igual a 3. En el ejemplo que sigue, lo que hacemos ahora también es calcular el mismo campo vectorial, pero ahora a través de la parábola, en donde ya también tenemos la ecuación paramétrica de la parábola. Eso, por favor, quisiera que ustedes lo desarrollen en la tranquilidad de su casa. ¿Okay? Bueno, como propiedades de integrales de línea, estas propiedades se repiten exactamente como las integrales de primer orden, de las integrales unidimensionales, las del análisis matemático 1. Si yo tengo una integral a lo largo de un camino C, de un integrando compuesto por dos campos escalares multiplicados por constante, puedo sacar fuera la constante de la integral, como en este caso A, integral de A hasta B, de f de R de t, por R' de t, más la integral, saco afuera a b como constante, de g ahora de R de t por R' de t, desde A hasta b. O sea, la integral acá es distributiva y además las constantes las puedo sacar. Si yo tengo dos caminos, C1 y C2, puedo calcular la integral, para hacerla más sencilla, un cálculo, puedo también distribuir. ¿Se acuerdan con integrales dobles? Yo tenía región 1 más región 2 igual a región grande, a la región total. Yo podía calcular la integral sobre la región total como la suma de la integral sobre región 1 más integral sobre región 2. Bueno, en este caso también, en el caso que yo tenga una curva C sub 1, C sub 2 que forma la curva C, puedo hacer la integral en C como la integral en C1 más la integral en C2. ¿Ok? Muy bien, acá tengo ejemplos que quisiera que ustedes lo vean. Y llegamos al punto de teoremas de cálculo para integrales de línea. ¿Qué significan estos teoremas de cálculo? Son teoremas que nos van a permitir calcular de una manera más sencilla integrales de línea que hasta ahora hemos visto. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Por ahora hacemos un alto, chicos, y le damos la posta a la profe Vanessa. De vuelta me disculpo con el tono de mi voz, pero realmente me tiene mal esta garganta. Vanessa, adelante. Vanessa, ¿me estás escuchando? Algunos de los alumnos me escuchan, me pone un mensajito para verificar mi audio. Bien, bueno, la esperamos entonces a la profe Vanessa. Ok, mientras tanto les voy vayan poniendo por favor su asistencia en el chat. Tenemos 23 participantes, deben figurar 21 presentes en el chat. Adelante. ¿Profe? No lo Sí, escucho bien. No sé si es mi internet. ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, Parece que perfecto. soy yo. Pues me A- dice la conexión es inestable. Ajá. Bueno, adelante, Vanessa. Ya los chicos están poniendo el presente. Apenas terminen, empezamos con la parte práctica. Yo 5 minutos antes vuelvo de nuevo. Bueno. Gracias.
Chicos, ¿me pueden decir si se ve? Bueno, en primer lugar les pregunto, ¿han tenido alguna duda con las parametrizaciones que vimos el lunes? Bien, bueno. Como les había dicho el lunes, hemos visto todas las posibilidades de parametrizaciones. Hicimos un ejemplo de cada uno de ellos. Trabajamos con una parábola, con una función exponencial, si no me equivoco, también con una recta entre dos puntos, con una circunferencia, una elipse, con una circunferencia con el centro desplazado. Les voy a resolver el último apartado del punto 1, que les pide representar paramétricamente las siguientes curvas, y de ahí vamos a seguir avanzando a partir del punto 2. Fíjense que en este apartado me piden que parametrice una curva que es intersección de un cilindro con un plano. ¿Qué significa esto? Que mi curva está en el espacio. Ustedes imagínense que yo tengo un cilindro y que viene un plano y lo rebana. ¿Qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar una especie de elipse. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, primera cosa que yo tendría que hacer, parametrizar, o bueno, si quieren, pueden hacer una esquemita en el espacio para imaginarse la curva, ¿sí? Este es X y este es Y. Tienen un cilindro que tiene centro en el origen y radio 2, porque recuerden que es la raíz cuadrada de 4. O sea que mi cilindro, yo voy a dibujar solo acá en el primer octante, solamente para que el dibujo quede un poquito más claro. Ustedes después véanlo en el graficador, ya sea utilizando el Microsoft Mathematics o el GeoGebra. Pero tengo un octante de ese cilindro, sería este pedacito de acá. Recortando un pedacito del cilindro. Y después tienen el plano Z igual a 2 menos X. Fíjense que no está la variable Y. ¿Qué significa? Que es un plano que va que nunca corta el eje Y. Rebana sin cortar nunca a este eje. Y va como paralelo a este. Entonces, si yo lo quiero dibujar, recuerden que siempre lo igualo a 1. ¿Qué me quedaría? X más Z igual a 2. Divido todo en 2. X sobre 2 más Z sobre 2 igual a 1. Corta al eje de las X aquí en 2, corta al eje de la Z también en 2, y es un plano así, inclinadito. ¿Sí? Entonces, si yo me imagino cómo se cortan ese cilindro y ese plano, como el plano pasa por 2, va a venir un pedacito así de elipse. Va a seguir por atrás y por la parte negativa de las Y, y ahí voy a tener la elipse completa.
Yo solamente, como les dije, les dibujo un pedacito en el primer octante para que nos imaginemos qué es lo que es. ¿Se han imaginado la curva? Bien, más o menos creen que sí. Estamos bien. Vamos a parametrizar. Cuando nosotros parametrizamos el cilindro, vamos a trabajar de la misma forma que con la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a usar? Coordenadas polares y parametrizar en términos del ángulo. ¿Por qué? Porque el radio yo lo conozco. Voy a decir, X es igual al radio, que vale 2, por el coseno del ángulo, que es mi parámetro, y lo llamo T. Luego, me voy a Y, que es igual a 2 por el seno del ángulo, que es mi parámetro, y lo llamo T. Y Z es 2 menos X, pero yo a X ya lo conozco, entonces a Z se lo calcula como 2 menos 2 veces el coseno de T. Y acá ya puedo tener mi representación paramétrica. Como me dicen que parametrice la intersección, yo les decía, nos imaginamos y tenemos toda la elipse completita. La parte negativa y de las X y de las Y. Toda esa elipse completita en rojo. Cuando corto todo mi símbolo. ¿Eso qué me dice? Que el parámetro da toda la vuelta completa. Entonces los 360 grados, que es 2 pi radianes. ¿Cómo escribo mi parametrización? Mi R de T es igual a 2 por el coseno de T en la dirección del eje de la Y, más 2 por el seno de T en la dirección del eje J, más 2 menos 2 veces el coseno de T en la dirección del eje K, del eje de la Z, con T perteneciente al intervalo 0, 2 pi. Este cerrado. Y ahí he parametrizado en forma completa esta elipse que obtengo como intersección de dos superficies. Fíjense que no es nada distinto de lo que habíamos hecho antes, lo único que ahora estoy sumando a una circunferencia que conocía, la variable z que me da la altura, ¿sí? Y como trabajo en cada punto a distintas alturas, lo que obtengo ahí en la intersección no va a ser una circunferencia, sino una elipse. ¿Por qué? Porque está estirada. ¿Quedó alguna duda? El ejercicio número 2 es para eliminar el parámetro, es el proceso inverso. Me da las curvas, o las ecuaciones paramétricas de las curvas, y me pide eliminar el parámetro t y dibujar la curva, para que yo sepa de qué curva se trata, ¿sí? En coordenadas cartesianas. Les resuelvo el primer ejercicio, porque esto más que nada es para seguir trabajando con las ecuaciones paramétricas. Tenemos que avanzar con el punto 1 para poder seguir con el punto 2, ¿sí? El apartado 2A, que es lo que me dice. R de t es igual a t cuadrado, 4t en la dirección del eje de la y podría trabajar con el b, que es más interesante. Coseno de t en la dirección del eje de la y más 4 menos 4 coseno de t en la dirección del eje de la. Y me dice 0 menor o igual que t menor o igual que pi. Espérenme un segundito, chicos, que me están tocando el timbre. Bien, ahora sí, perdón. Como siempre, cuando yo trabajo con ecuaciones paramétricas, el versor y me indica que esta es x, el versor j me indica que esto es y.
Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que X es igual al coseno de T y que Y es igual a 4 menos 4 veces el seno de T. Siempre que en una ecuación paramétrica ustedes vean senos y cosenos, lo que tienen que pensar es que se trata de parametrizar en términos de coordenadas polares. Puedo estar hablando ya. Chicos, ¿se ve ahora mejor? ¿Hola? No, profe, se sigue viendo mal. Traten de hablar porque yo no me entero que me están diciendo que se ve borroso o de cualquier cosa, que no estoy leyendo el chat. Si ustedes hablan con el micrófono es mejor. ¿Ahora se ve mejor? Bien. Sí, me sale el cartel a cada rato de que el internet es inestable. Pero bueno, como yo no estoy mirando la pantalla, porque estoy escribiendo en el pizarrón, no me entero. Avísenme, chicos. Les decía, no sé si me escucharon, siempre que aparezcan cosenos y senos, la única forma de despejar ese parámetro t es con la identidad fundamental. ¿Se acuerdan? Coseno al cuadrado de cualquier ángulo más seno al cuadrado del mismo ángulo, estoy por poner otro, es igual a 1. Entonces, para eliminar el parámetro t o alfa, como había puesto yo acá para el ángulo, lo que voy a tratar de utilizar es esta identidad. ¿Qué significa? Que tengo que resolver la suma de los cuadrados. Para eso necesito tener solamente el coseno y solamente el seno en el segundo miembro. Entonces, como primer paso, voy a despejar. Este 4, que es positivo, va a pasar negativo al segundo miembro. ¿Qué me va a quedar? El primero queda como está, pues no tengo nada para despejar. Va a quedar y menos 4. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Si dejo el signo menos en el segundo miembro, no hay problema. Si lo quiero pasar, tampoco hay problema. Igual al seno de t. Y ahora sí, como ya despejé coseno y seno, ¿qué es lo que voy a hacer? Elevar al cuadrado y sumar. Entonces, fíjense, yo elevo al cuadrado la primer componente. ¿Qué me queda? X al cuadrado. Elevo al cuadrado la segunda. ¿Qué me queda? Y menos 4 elevado al cuadrado sobre menos 4 al cuadrado, que es 16. Igual a coseno al cuadrado de t más seno al cuadrado de t. Que esto, si quieren, no hace falta que lo escriban, porque ustedes ya saben que esa es la identidad fundamental. Coseno cuadrado más seno cuadrado, ¿a qué es igual? A 1. Y aquí tengo la ecuación en forma cartesiana, en términos de las variables x e y. ¿Esto qué es? Una elipse que tiene desplazado su centro. Entonces, recuerden que me pedía dibujarla. Vamos a dibujarla. Tengo mi sistemita de... Dijimos, tiene desplazado su centro, porque para que todo este término que está elevado al cuadrado valga 0, ¿cuánto tiene que valer x? Tiene que valer 0. Para que todo este término elevado al cuadrado valga 0, ¿cuánto tiene que valer y? Debe valer 4.
Entonces ya sé que el centro se encuentra en el punto de coordenadas 0 y 4. 0 en X, 4 en Y. Ahí está mi centro. ¿Qué más tengo que conocer? Los radios. Radio menor y radio mayor. O A y B. El radio en X, como no hay nada, es un 1. Estoy diciendo que A vale 1. Y 16 es el otro radio, la raíz de 16, 4. Entonces estoy diciendo que B vale 4. No me va a alcanzar el espacio aquí para dibujar. Bien. ¿Qué es lo que significa? Me paro en el centro, en la dirección del eje de las X me muevo una unidad a la derecha, una a la izquierda. En la dirección del eje de las Y me muevo 4 unidades hacia arriba, 4 hacia abajo. Es muy flaquita, pero ahí tengo dibujada la elipse. Uy. Ahí. Tenemos la elipse. Bueno. Una vez que dibujamos la elipse, ¿qué más necesito? Ver la variación del parámetro. ¿Por qué? Porque como va de 0 a pi, no tengo la elipse completa, sino un pedacito de la elipse. ¿Qué pedacito de la elipse? Bueno, veamos. Conocemos la parametrización, la calculemos en 0. R de 0, ¿a qué va a ser igual? Reemplazo 0. Coseno de 0 en y más 4 menos 4 por el seno de 0 en j. El coseno de 0, ¿cuánto vale? Chicos, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. Bien, ¿y el seno de 0? 0. Bien, entonces me queda 0 por 4, que es 0, 4 menos 0, 4, en la dirección del eje J. Estoy encontrando un punto. ¿Qué punto? El 1, 4. 1 en X, 4 en Y. Este es mi puntito, el R de 0, mi punto A. Veamos hasta dónde me muevo. Hasta R de pi. Bueno, R de pi, ¿cuánto vale? Coseno de pi en Y más 4 menos 4 por el seno de pi en J. Bueno, coseno de pi, ¿cuánto vale? Menos 1. Seno de pi, 0. Tengo otro puntito, el menos 1, 4. Este puntito que puedo llamar B. Bien, ¿qué parte de la elipse estoy parametrizando? ¿La que va desde A hacia B en sentido antihorario o la que va desde A hacia B en sentido horario? No sé. Entonces voy a tener que buscar un punto más. ¿Cuál puedo buscar? Bueno, cualquier punto en el medio entre 0 y pi, que me va a dar un puntito de arriba o un puntito de abajo. El que encuentre me va a servir para saber si voy de A hacia B por arriba o de A hacia B por abajo. Hasta ahora todavía no lo sé, entonces no puedo dibujar el pedacito de curva que está parametrizado por esa ecuación. Calculemos uno más. Vamos a llamar C. LR de pi sobre 2, 90 grados. Coseno de pi sobre 2 en Y más 4 menos 4 por el seno de pi sobre 2 en J. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. Bien, entonces tengo 0 en Y. Más, ¿cuánto vale el seno de 90 grados?
1. Bien, entonces ¿esto qué me queda? 1 por 4, 4, 4 menos 4, 0 en J. El punto que estoy encontrando es el origen. Es este puntito de aquí. Entonces, la curva que yo estoy parametrizando, que no es toda la elipse, es solamente este pedacito de abajo de elipse, recorrido desde A hacia B. Ese es el sentido del recorrido. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? Respondan. A ver, Mauro Arroyo. Florencia Velázquez. Bueno, si es que ya entendieron, todos estos pasos previos que estamos haciendo, que tienen que ver con trabajar con las ecuaciones vectoriales paramétricas, las curvas, tienen que ver con el desarrollo de una integral de línea. ¿Por qué se relacionan con la integral de línea? Porque cuando yo vaya a resolver una integral de línea, como primera condición necesito, a ver, tengo la integral sobre un camino, y cuando hablo de integral de línea puedo hablar de un campo escalar o bien de un campo vectorial. Yo debo diferenciar la notación. Siempre tengo un camino de integración. Si se trata de un campo escalar, yo tengo una función f chiquita y tengo un diferencial de curva que puede aparecer como diferencial de S, diferencial de T. Hay distintas notaciones, pero siempre es un diferencial de mi camino de integración. Cuando hablo de un campo vectorial, aparece una f grande y aparece un diferencial de posición, que este también es un vector. Y lo que tengo acá es un producto escalar. Aquí no tengo ningún producto escalar porque no tengo ningún vector. Este es el producto escalar entre dos vectores que me da por resultado un escalar. Esta integral de línea también se puede denotar de otra forma si mi campo F tiene componente, la llamemos F1 en la dirección Y, F2 en la dirección J. Si tengo 3 dimensiones, más F3. Mi diferencial de R siempre tiene por componentes los diferenciales en cada dirección. Diferencial de X en Y, más diferencial de Y en J. Si tuviera un Z, sería más diferencial de Z en K. Más una F3 en K. Cuando yo resuelva el producto escalar, multiplico componente a componente y sumo. O sea que esto se puede escribir también como F1 de X, más F2 de Y, más F3 de Z. Son dos notaciones distintas para un producto vectorial o para la integral de línea de un producto vectorial. Aquí, perdón, escalar, de un campo vectorial donde ya tengo el producto escalar sin resolver o el resultado de resolver ese producto escalar. Pero en ambos casos estoy trabajando con la integral de línea de un campo vectorial. Para resolver una integral de línea, ya sea
en la primera o la segunda, yo debo tener en cuenta dos cosas. Primera, para los dos casos, indispensable. Necesito la representación paramétrica del camino de integración. Y luego voy a tener que poder escribir estas funciones en términos de esa representación paramétrica. Entonces parece mucho a lo que hacíamos cuando trabajábamos con el cambio de variable de integrales dobles. Si yo estoy hablando de un campo escalar, yo voy a decir que esa integral de líneas se transforma en una integral simple. Conozco mi R de t, parece una F, y R de t igual, no sé, cualquier cosa con t perteneciente a un intervalo AB. La integral de líneas se transforma en una integral simple entre los límites de integración que van a ser los límites de mi parametrización, entre A y B, de mi campo escalar F en términos de esa parametrización. Como cuando aplicábamos el teorema del cambio de variables, yo tengo que pasar la función que antes estaba en variables x, y, ahora a la variable t. Y este diferencial de S, o ese jacobiano de transformación que aparecía en el teorema del cambio de variable, ¿cómo aparece aquí? Aparece como el módulo de la derivada de la parametrización. Y esto ya es una integral simple, que depende del parámetro t. De la misma manera, cuando trabajo con la integral de línea de un campo vectorial, voy a tener la integral entre los límites de mi parametrización de mi campo vectorial en términos de la parametrización de la R de t, y como esto es un vector, yo voy a tener que hacer un producto escalar con otro vector para que encuentre mi función escalar, esta que está escrita acá. ¿Por qué vector va a ser? Bueno, nuevamente por el R' de t, diferencial de t. Acá que les digo siempre que tienen que tener en cuenta. Si la integral es de un campo escalar, yo tengo escalares. Esto es un escalar y esto es un módulo, o sea que también es un escalar. Si la integral es sobre un campo vectorial, yo tengo vectores. Esto es un vector y la derivada del R de t, que es un vector, es otro vector. Vector escalar con vector me da por resultado un escalar. Siempre cuando resuelvo una integral de línea estoy integrando una función escalar. ¿Cómo obtengo esa función escalar? Depende de si se trata de un campo escalar o de un campo vectorial. ¿Quedó claro? Bien, entonces, siempre que yo quiero resolver una integral de línea, necesito como primer paso encontrar la parametrización de la curva, porque esto lo tengo que hacer siempre. Una vez que tengo la parametrización de la curva, debo identificar de qué tipo de campo se trata, si es escalar o vectorial, para saber cuál es la fórmula que voy a usar para transformarlo en una integral simple. Bueno, voy a avanzar con el ejercicio número 5. Me voy a saltear el 3 y el 4, porque ya han desarrollado el lunes en la teoría, y hoy han repasado todo lo que era integral de línea de un campo escalar. Y los ejercicios anteriores se refieren a campos vectoriales. Entonces, si tenemos un ejercicio de campo escalar, voy a trabajar directamente con el ejercicio número 5. Y vamos a hacer el apartado A, porque en el apartado B y C tienen dada la parametrización. En el A la tienen que escribir, entonces vamos a hacer el 5A, que es un poquito más complejo, tiene más pasos. La integral sobre la curva C de mi función 2 cuadrado por i, diferencial de S. Y me dice que la curva C es x cuadrado más y cuadrado igual a 1, con los i mayores o iguales a 0.
O sea que fíjense que estoy hablando de una circunferencia, pero solo la semicircunferencia de arriba. Porque si dibujo x cuadrado más y cuadrado igual a 1, tengo la circunferencia del radio 1. Con los y positivos me dice que tengo la circunferencia del radio 1, pero solamente esta capita de arriba. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Entonces va. Primera cosa que tengo que hacer siempre, parametrizar la curva. En algunos ejercicios me dan de dato la ecuación paramétrica porque es más compleja, pero siempre que yo pueda hacer la parametrización, si es que no la tengo de dato, la tengo que hacer. Fíjense que es una circunferencia. Centro en el 0, 0, radio 1. Con esos datos yo ya la puedo parametrizar, porque venimos haciendo ejercicios donde parametrizábamos circunferencias. ¿Quién es mi R de t? Es el radio que vale 1 por el coseno del parámetro en la dirección y, más el radio que vale 1 por el seno del parámetro en la dirección j. ¿Qué me está faltando? Los límites de mi parametrización. Entonces, si empiezo en este puntito A, este radio vector, ¿qué ángulo forma con la dirección positiva del eje X? ¿Qué ángulo formamos con el eje X? Bien, va desde 0 a pi. Este forma un ángulo de 0, y cuando busco el punto B, que es el final de mi parametrización, aquí, este va a ser mi radio vector, o sea que este es el ángulo, y son 180 grados, que es lo mismo que pi. Bien, ya tengo la ecuación vectorial paramétrica de la curva, y tengo la variación del parámetro, que van a ser mis límites de integración. Bueno, siguiente paso. Miro mi función integrando y debo identificar si se trata de una función escalar o vectorial. Como veo este diferencial de S, y esto que está acá adelante no tiene ninguna, ¿cómo se llama esto? No tiene ningún versor dirección y JK, yo ya sé que esta es una F chiquita. Entonces es la integral de un campo escalar. Para resolver la integral de un campo escalar, yo qué sé, que va a ser, lo escribo acá abajo, después lo borramos. La integral entre A y B de F en términos de la parametrización por el módulo de la derivada de la parametrización. Entonces, A y B ya los tengo, ya los encontré. La parametrización la conozco, pero no conozco la derivada. Sigamos trabajando entonces. ¿Cuánto vale la derivada de la parametrización? R' de t. Derivo la derivada del coseno menos seno de t en la dirección y, más la derivada del seno coseno de t en la dirección j. Ya tengo el R', pero no necesito solo el R', necesito su módulo. Entonces, como es un vector, puedo encontrar el módulo. ¿Cómo encuentro el módulo? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, menos el seno de t elevado al cuadrado, más el coseno de t elevado al cuadrado. Fíjense que lo que está dentro del paréntesis es de nuevo la identidad fundamental, porque menos elevado a potencia par me da más. O sea que lo que obtengo es seno cuadrado más coseno cuadrado. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, o sea que la raíz de esto es, el módulo es la raíz de 1, que vale 1. Ya tengo el módulo de R' de t. ¿Qué me está faltando? Esto, la función calculada en la parametrización. Entonces, volvemos a trabajar con la función. Necesito, bueno, mi función f calculada en términos de la parametrización, R de t. Esta es la f. ¿Qué me dice la f? Es 2 más
x cuadrado por y, pero a este x lo debo reemplazar por el x de la parametrización, y a este y lo debo reemplazar por el y de la parametrización. Entonces, donde dice x al cuadrado, ahora va a decir coseno al cuadrado de t, por donde dice y, ahora debe decir seno de t. Y ya tengo mi función en términos de la parametrización. ¿Está claro, chicos? Para resolver la integral voy a borrar, ya voy a escribir lo que tenemos por resultado. Así que revisen lo que está escrito en la pizarra, me dicen si tienen alguna duda. Chicos, ¿alguna duda? Bueno, pareciera que no. Entonces, voy a borrar acá arriba, porque lo que está abajo todavía lo necesitamos. Un ratito, para empezar a resolver la integral. No se olviden, lo pongo en azul ahora, como para recordarlo acá, esta integral, que es un campo escalar, ¿cómo la transformo en una integral de línea? La integral entre a y b de f en términos de r de t por el módulo de r' de t diferencial de t. Ya conozco f en términos de r de t, conozco mi r' de t que vale 1, conozco a y b que dijimos que era de 0 a pi. Entonces, la integral que yo tengo que resolver, esto fue para recordarlo nada más, es la integral entre 0 y pi. Mi función integrando 2 más coseno al cuadrado de t por seno de t por el módulo de r' de t que vale 1 diferencial de t. Y esta ya es una integral simple, una integral de las que trabajamos en análisis 1, ya no es una integral de línea, porque ya no depende de la posición en la que estoy, ¿sí? Ahora depende del parámetro t que me da la curva sobre la que estoy integrando. Bueno, vamos a integrar. Recuerden, la integral se distribuye respecto de la suma. Entonces es una constante que sale afuera de la integral del diferencial de t, t, más, para integrar coseno cuadrado por seno de t, para hacerlo nosotros tendríamos que hacerlo por sustitución. Si tienen la tabla de integrales, lo pueden trabajar con la tabla de integrales. Yo voy a escribir la sustitución aquí al costado. Voy a llamar u al coseno de t. El diferencial de u va a ser la derivada del coseno, que es menos seno, por el diferencial de t. Fíjense, acá tenemos el seno de t y el diferencial de t. Solo me está molestando ese signo menos, por lo tanto lo voy a sacar afuera de la integral. Bueno, a ver, escribamos todas y ya lo termino de hacer. Y tengo el coseno cuadrado, pero coseno es igual a u, o sea que esto me va a quedar igual a menos u cuadrado por du. El menos sale afuera, la integral de u cuadrado es u al cubo sobre 3. Entonces, ahora vuelvo, mi variable u a que era igual a coseno de t, me va a quedar menos coseno de t elevado al cubo sobre 3. Y todo esto, como es una integral definida, calculado entre mis límites de integración, 0 y pi. Reemplazo por regla de Barrow, límite superior menos límite inferior. Límite superior, pi menos coseno al cubo de pi sobre 3. Menos límite inferior, 0 menos coseno al cubo de 0 sobre 3. Bueno. Coseno de pi, ¿cuánto vale?
vale menos 1. Menos 1 al cubo sigue siendo menos. Con este menos de adelante se me hace más 1/3. Menos 0, no hace falta que lo ponga. Coseno de 0 vale 1. Al cubo sigue siendo 1. 1/3. Con este menos, menos 1/3. Elimino el paréntesis, como está precedido por un signo menos, cambia de signo. ¿Qué me queda? Pi más 1/3 más 1/3. El resultado de la integral es pi más 2/3. Este resultado, gráficamente, ¿cómo que lo puedo pensar? Como el área de esa pared irregular o pared loca que le dice el profe siempre, de la que vienen hablando desde el lunes, que tiene la base de mi pared es el camino de integración, es esa semicircunferencia superior que teníamos dibujado. Y el techo de mi pared es esta función, z igual a 2 más x cuadrado por y, el extremo superior de esa pared. ¿Alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Pregunten lo que quieran, aprovechen ahora. ¿Tienen alguna consulta? Díganme algo, prendan su micrófono, participen de la clase. Aunque se escriban en el chat. Venimos con esta situación de que ustedes no participan, no hablan, ya desde la semana pasada, sino desde la anterior. Y yo no puedo saber si ustedes están entendiendo o con qué tienen problema, en qué hacer hincapié cuando les explico, si es que ustedes no me dicen nada. No puedo adivinar lo que está pasando en cada una de sus casas. Bueno. De esta manera se trabaja siempre que estamos hablando de una integral de línea de un campo escalar. Ya la semana que viene vamos a trabajar con integral de línea de un campo vectorial. Profe. Aló, Vanessa, ¿me copia? Cambio. Sí, aquí estoy. Bueno, ¿cómo anduvo la clase? Y seguimos con la misma situación de la poca participación. Caramba. Bueno, vamos a tener que hacer un sorteo. El primero que pregunte se lleva premios, a ver si podemos incentivarlo así de esta manera. Le vamos a dar puntos virtuales al que pregunte. Tal cual. Bueno, perfecto. Sigamos entonces con el programa. La semana que viene terminamos el lunes próximo con la parte teórica y seguramente a Vanessa ya va a empezar con integrales de líneas de campos vectoriales y ya seguro que en la semana que viene estamos terminando de dictar todo lo que es teoría y práctica de cursada. Después ya vamos a reprogramar el parcial. Vamos a ver cómo se encuentran de acuerdo a los resultados del preparcial, que también lo vamos a hacer, un simulacro del segundo parcial. Recuerden también que este domingo vence el plazo para subir los trabajos prácticos de la unidad número 3. En algún momentito en la semana que viene nos vamos a hacer lugar para que ustedes socialicen esos trabajos a través del aula virtual. Muy bien. ¿Algún comentario?
¿Alguien quiere hacer algún comentario? Adelante. Profe, la entrega del trabajo 3 es mañana, ¿no? No, el domingo. Ahí lo pusimos en el grupo WhatsApp que postergamos el plazo hasta el domingo. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ok, bueno. Nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo lunes. Recuerden, la clase de hoy, seguramente esta noche la voy a trabajar y mañana temprano ya van a tenerla disponible en el aula, al igual que el taller que de esta mañana ya la tienen subida al aula. Traten de mirar el taller porque ahí hemos hecho mucho hincapié en esta cuestión de las ecuaciones paramétricas. Bueno, nos estamos entonces despidiendo. Nos vemos el próximo lunes. En el interín, tratemos de cambiar la impresión que tenemos, la profesora Vanessa y yo, de la poca participación. Así que a preguntar, a escribir, a plantear inquietudes. Gracias, chicos. Será hasta la Profe, próxima. Sí, disculpe, ¿le puedo hacer una última consulta? ¿cómo no? Pasa que Adelante. yo tengo un pequeño problema con mi grupo y es que básicamente no dan señales de vida desde la semana pasada. Bueno, No sé, parece que la semana hagamos. pasada tuvieron el parcial de análisis y Bueno, no sé. está bien, hagamos una cosa, Carlos. Ponerle un ultimátum dentro del mismo grupo, utilizar inclusive términos legales, algo así como diciendo, respetuosamente me presento y requiero, so pena de que utilizar la fuerza pública, de que se presenten en este foro para empezar a trabajar con el grupo. En un plazo perentorio de 24 horas, cumplido lo cual, las acciones legales que correspondan serán tomadas, algo así. Si no contestan, entro yo a tomar la rienda del asunto. ¿De acuerdo, Carlos? ¿Cómo es tu grupo? ¿Cómo se llama? Fusión. Dale, ok, macanudo. Hagamos así entonces, a ver si responden a esta cuestión de tipo legal. Capaz que dejaron Bueno, la profe, materia. ¿Perdón? Capaz que dejaron la materia. Bueno, pero si dejan la materia y en algún momento han formado, porque el grupo Fusión se ha formado la semana pasada, 10 días, póngale que se hayan formado, tendrían que haber avisado, miren, no voy a estar en el grupo, no esperen un aporte mío, una cosa así, ¿no? Digo yo, no sé. Ok, ¿alguien más? Muy bien, nos estamos despidiendo entonces. Gracias por la atención. Chao Vanessa, chao chicos, chao, chao. Chao chicos, hasta el lunes.